Hola amigos y bienvenidos a un nuevo videoprograma del Décimo Hombre. Con este vídeo quiero hacer un reconocimiento póstumo al renombrado, conocido, inteligente y luchador Stephen Hawking. Murió ayer, día 14 de madrugada, en su casa de Cambridge. Nacido el 8 de enero de 1942 en Oxford, Reino Unido, se graduó en la misma universidad, en la Universidad de Oxford, en 1962. En 1963 le diagnosticaron esclerosis lateral amiotrófica, comúnmente llamado ELA, y los doctores pues le dieron solo 2 años más de vida. Sin embargo, logró obtener su doctorado en física en la Universidad de Cambridge en 1966 y se convirtió en uno de los físicos teóricos más brillantes desde Albert Einstein. Hawking, además de tener un excelente sentido del humor y de ser un luchador nato, consiguió, a pesar de sus prácticamente totales limitaciones físicas, ser uno de los más célebres y grandes cerebros contemporáneos. Físico teórico, cosmólogo, divulgador científico, ha realizado innumerables trabajos sobre las singularidades espaciotemporales en el marco de la relatividad general y la teoría de la radiación de agujeros negros, conocida como la radiación de Hawking. Hawking es la persona que más años ha vivido con esta enfermedad con diferencia. Lo normal en los pacientes con ELA es que vivan 2 años, máximo 5, a partir de que se les manifiesta. Solo ha habido otra persona, aparte de Stephen Hawking, que consiguió vivir 20 años con la enfermedad. Hawking lleva más de 55 años con esta enfermedad. El ELA se suele manifestar a partir de los 40 años. En Hawking esto sucedió a los 21 y puede que este sea uno de los motivos por los que su esperanza de vida se alargó tanto, puesto que parece ser, según dicen los especialistas, que cuanto más temprano se manifiesta esta enfermedad, más lento es su desarrollo. El otro factor es que no afectó a las neuronas. La ELA es una enfermedad degenerativa neuronal. No afectó a las neuronas que se encargan de accionar los músculos del diafragma o los de tragar, por lo que habitualmente estas personas mueren de fallos respiratorios o de malnutrición o de deshidratación. Están condenados, si quieren alargar unos pocos años su vida, a estar continuamente enchufados a una máquina. Pero si dejamos a un lado la ciencia médica, yo creo que uno de los principales motivos de que haya vivido tantos años con esta enfermedad ha sido sin duda mantenerse activo mentalmente y superar el hecho de verse físicamente inútil, enfocando todas sus energías en la ciencia y en la investigación del espacio. Una vida de estudio y dedicación a la ciencia, una vida en la que tampoco han faltado las conspiraciones. Hay quien afirma que este Hawking es un doble y que el verdadero murió de una neumonía que contrajo en su visita al CERN, situado en la frontera entre Francia y Suiza, en 1985. Para demostrar esto, muestran fotografías de los cambios físicos que sufrió el científico después de esta fecha, en las que realmente parece que no es el mismo. Dientes que cambian de forma y de tamaño, pelo que pasa del gris al rubio, cara más ancha, rejuvenecimiento evidente, sobre todo cuando esto se nota cuando subió al avión 0G en el año 2007, un avión de caída libre que simula la ingravidez. Aquí ya contaba con 65 años y realmente o hay mucho Photoshop en estas fotos o comparándolas con otras anteriores, en estas parece un chaval. También aluden a un cambio de mentalidad, incluso en la forma de redactar sus libros, como si fuera otra persona la que los escribiera. ¿Puede tener algo que ver con su visita al CERN? ¿Es casualidad? ¿Tal vez se trate incluso de un doble de otra dimensión? Bueno,
Eso ya es especular demasiado, pero de lo que sí podemos estar seguros es que Stephen Hawking, además de ser una gran persona, fue un gran científico. En fin, si murió una o dos veces es algo que probablemente nunca sepamos con certeza, o tal vez sí, pero sí, lo que sí podemos estar seguros es que Hawking era un científico dedicado en mente, iba a decir en cuerpo y alma, a la ciencia, sin vínculos con ningún tipo de masonería o sionismo, incluso siendo acusado en alguna ocasión de antisemitismo, cosa que oportunamente desmintió otro físico judío, colega y amigo del famoso cosmólogo. Esto sucedió en el año 2013, cuando Hawking ya había visitado Israel en 4 ocasiones. En un principio aceptó la invitación de Shimon Peres para participar en la conferencia que tendría lugar en Jerusalén en la segunda quincena de junio. Sin embargo, el 3 de mayo Hawking escribió una carta a Peres dando cuenta de que había cambiado de opinión y no acudiría a la conferencia a causa de la ocupación de Palestina. El discreto Peres ordenó que se reescribieran algunos documentos en los que aparecía el nombre de Hawking, pero no hizo pública la decisión del físico, y ese mismo miércoles el Guardian de Londres difundió la noticia. Hawking dijo que la decisión de boicotear la conferencia la tomó siguiendo la opinión de colegas palestinos con los que había consultado y que son partidarios de la campaña BDS, boicot, desinversiones y sanciones, que tuvo su origen en una iniciativa popular y que en el Reino Unido contaba con muchos seguidores. Repito, como hago en la mayoría de los vídeos en los que saco a relucir a los judíos y al sionismo internacional. No confundamos al pueblo judío, que no es más que otra víctima, con este grupo de desalmados sedientos de poder y de control sobre los que ellos nos llaman Goyim. Hay muchos judíos que son conocedores de esto y están en contra del sionismo moderno. También hay muchos judíos que solo quieren la paz y la convivencia de igual a igual, y es posible que llegado el momento de la verdad, estos judíos en particular sean una pieza fundamental en el desenlace final de esta línea temporal. Sin querer desviarme del tema, aunque en ocasiones tiende un poquito a la dispersión, Hawking era un genio, pero tampoco era de los más grandes por su inteligencia. Hawking tenía un CI, un coeficiente intelectual, de 160 puntos, parejo con Einstein y sorprendentemente con algunos actores de cine de los que calificaríamos como brutos, como puede ser Sylvester Stallone con 160 de CI y Dolph Lundgren también con 160, pero que son ridiculizados, por ejemplo, si los comparamos con el matemático australiano Terence Tao, con un CI de 230 puntos, que con 2 años ya era capaz de calcular aritmética básica y con 20 años consiguió su primer doctorado. Si realmente podemos considerar a Hawking como genio, además de por su inteligencia, es por su superación en sus limitaciones y la premisa de buscar una solución a cada problema. Una vida amorosa tormentosa con 2 mujeres y una vida de superación y de estudio, que tal vez, solo tal vez, de no haber tenido el destino, el capricho de tarar al genio con la enfermedad de Lela, tal vez no habría llegado donde llegó, y ahora a lo mejor estaríamos hablando de Hawking como de otro Stallone o otro Dolph Lundgren. Posiblemente su limitación física dirigió todo su esfuerzo a la mente, la única herramienta que funcionaba perfectamente. Los ciegos desarrollan un tacto y oído finísimos e incluso algunos habilidades fantásticas, como Daniel Kish, ciego desde que era un bebé, que sin embargo, con los años, consiguió desarrollar un sonar biológico a base de producir chasquidos con su lengua, de los cuales percibía el rebote sónico que producen al chocar con objetos sólidos, y que hace que muchos lo identifiquen como el Batman de la vida real. Pues sí, amigos, Hawking era otro de estos superhéroes, como esos que vemos en algunos cómics, los cuales tienen un poder y una limitación. El poder de Hawking era su intelecto y su limitación
su cuerpo. Yo añadiría que además de su intelecto, su tesón y su afán de superación. Desde aquí, desde el 10º hombre, mi más sentido pésame a sus familiares y mi más sentido pésame al mundo entero, que ha perdido a uno de sus más grandes y peculiares científicos de nuestra historia. Amigos, como siempre, os deseo conocimiento y sabiduría para aplicarlo. Muchas gracias y hasta muy pronto.